Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, yo soy Soraya y esto es DIY and Glam. Ya estoy por fin de vuelta, ya he vuelto recuperada y comenzamos ya otra vez con el ritmo de los tutoriales. Esta semana vamos a ir con un tutorial muy simple, muy sencillito, pero que nos va a venir bien para muchísimas cosas. Vamos a hacer un pantalón, yo en este caso de punto, pero lo podéis hacer con la tela que queráis, ¿vale? Podéis hacer pantalones de invierno, de verano, de primavera, de lo que queráis. Yo en este caso compré un punto, os voy a dejar abajo el link del punto que yo he comprado, que lo iba a destinar para hacer un jersey fluido y resulta que era un pelín más gordito. Y entonces creo que para pantalón ha ido genial. Pero ya os digo, podéis utilizar la tela que queráis. Vamos a necesitar los patrones base de pantalón, que si no los tenéis os los dejo por aquí arriba, con vuestras medidas los podéis hacer fácilmente. Y a partir de ahí vamos a hacer el pantalón. Eso y un poco de elástico, no vamos a necesitar nada más, no le vamos a poner cierre ni nada, va a ser simple. Así que, comenzamos. Empezaremos haciendo el patrón de nuestro pantalón y para ello, como os he dicho antes, necesitaremos el patrón base de pantalón, el delantero y el trasero. Vamos a comenzar con el delantero y vamos a empezar copiándolo para luego empezar las modificaciones. Copiamos la parte de arriba, copiamos la parte de abajo, la raya, la dirección del hilo, tenemos que copiar también la parte del tiro y la parte de la cadera, que es la parte más ancha de nuestro pantalón, ¿vale? Así que a partir de aquí empezamos las modificaciones. Vamos a trazar la línea del hilo del pantalón, que así a partir de ahí podemos hacer el bajo del pantalón y la altura del pantalón. Yo le voy a dar 75 centímetros de largo, pero eso ya depende de la largura que vosotros queráis, ¿vale? Y al bajo del delantero le voy a dar 29 centímetros, ¿vale? También depende el ancho que queráis del bajo. Y a partir del tiro vamos metiéndolo un poquito, como veis aquí, hacemos esa pequeña curva. Y unimos la parte de la cadera, la más ancha, con la parte de abajo y la parte de arriba, ¿vale? O sea, no vamos a llevar cierre, vamos a poner un elástico, entonces necesitamos que la cintura sea del mismo tamaño que la cadera. Y en la parte superior le vamos a subir 4 centímetros para poner un elástico de 3 centímetros. Y al bajo le vamos a dar 2 centímetros, ¿vale? Nada más. Y ahora ya para finalizar, lo que vamos a hacer es darle al patrón una holgura de 1 centímetro, para que así ya lo tengamos con los márgenes de costura hechos y todo. Entonces daremos a los dos exteriores, ¿vale? La parte de abajo y la parte de arriba ya le tenemos dado la holgura. Recortamos y aquí tenemos nuestro patrón delantero. Ya veis que es muy sencillito. Nos vamos con el trasero y va a ser muy parecido, ¿vale? Así que copiamos la parte de arriba con la pinza incluida, la cadera, marcamos también el tiro y marcamos el hilo del pantalón, ahí, y la parte de abajo, ¿vale? Marcamos que es el trasero y vamos a marcar el hilo, ahí estamos, ahí, este es importante, ¿vale? Vamos a subir la parte de la cadera hacia arriba y ahora le vamos a dar el largo del pantalón. Y vosotros diréis, bueno, pues le damos 75 centímetros, como hemos hecho con el delantero, y listo. Bueno, pues no es así, porque nuestro trasero va a ser la parte de arriba más larga que el delantero y entonces nos va a quedar más corto la parte de abajo. Entonces vamos a coger nuestro delantero, lo vamos a poner donde acaban los dos tiros y ponemos el hilo que enfrente la parte de arriba y la de abajo. Y ahora sí marcamos el bajo que nos ha dado nuestro delantero y confirmamos que la parte del lateral es igual de larga el delantero que el trasero, ¿vale? Lo ponemos ahí, sin contar los 4 centímetros de arriba, ¿vale? Los dos de abajo sí, pero eso no nos importa, los de arriba no. Y aquí en la parte de abajo le vamos a dar 31 centímetros. Yo le he dado 29 en el delantero, en el trasero, que es un poquito más grande, le voy a dar 31 centímetros, ¿vale? Desde ahí unimos con la cadera y en la parte del tiro hacemos como en el otro lado, lo hacemos a mano alzada metiéndonos un poquito, ¿veis ahí? Vale, esta es la diferencia. Fijaros que yo he puesto la línea de 75 centímetros más arriba, fijaros si cortamos por ahí, vamos, nos queda el pantalón cortísimo. Y ahora voy a marcar los 2 centímetros del bajo que lo había medido con esos 2 centímetros incluidos del delantero.
subimos los 4 centímetros de arriba para el elástico, marcamos y ahora le podemos dar también el centímetro de margen de costura, ¿vale? Que lo vamos a dar en los dos laterales, ¿vale? En la parte de la cadera y en la parte del tiro y del interior. Ahí le damos 1 centímetro de margen de costura y listo. ¿Veis ahí? Ya lo tenemos y ya podemos recortar, ¿vale? Así ya tendríamos nuestros dos patrones, el delantero y el trasero. Veréis qué forma tan sencillita. Volvemos a verificar que son igual de largos de la parte del tiro hacia abajo y los dos laterales, ¿vale? Para que nos queden perfectos. Y nada, aquí os enseño el elástico que yo he cogido, que es de 3 centímetros, por eso le hemos dado a la parte de arriba 4 centímetros, ¿vale? Contar con el tamaño del elástico. Bueno, pues yo ya tengo aquí ya cortado mi delantero y mi trasero, lo voy a marcar en la tela, el delantero y el trasero. Bueno, no hace mucha falta porque siempre tiene el tiro más metido el delantero que el trasero, pero bueno, pues por si acaso lo marcamos. Bueno, marcamos ahí también con alfileres el tiro del delantero para llevarlo a la máquina y con el trasero pues vamos a hacer lo mismo. Pongo que es el trasero, eso es, y ya coloco alfileres en toda la parte del tiro y listo. Bueno, ¿veis ahí que hay una costura? Vale, pues os explico. Cuando he ido a cortar la tela, como yo había comprado tela para hacer otra cosa en lugar del pantalón, cogí menos tela y claro, no me llegaba. ¿Qué hice? Como tiene como rayas hacia abajo, le añadí un trozo a una de las partes que me faltaba. La otra parte tenía para poner el patrón entero, pero lo que he hecho, pues ponerle una costura a la misma altura donde tengo la costura del otro lado. ¿Veis ahí? Una costura finita. De esta manera queda como integrado en el patrón que tiene que llevar costura a la parte de atrás. Es una manera muy guay de poder utilizar la tela que tenemos, que al final hay veces que no nos llega, y de esta manera, siempre que no tenga estampados, porque el estampado es muy difícil de unir, esta que es de rayas verticales además es mucho más sencilla, y lo podemos unir fácilmente, ¿vale? Esto es una idea que yo os doy y además me emperré en que tenía que hacer un pantalón y un pantalón tenía que salir. Así que lo que hago es unir los tiros con la remalladora, ya que la tengo, la uso. Que no tenéis remalladora, no importa, ya os lo digo muchas veces. Con la máquina plana lo que vamos a hacer es hacer un zigzag pequeñito para coserlo y otro zigzag más grande en la parte de fuera para remallar, ¿vale? Y así ya lo tendríamos cosido. Tenemos nuestro trasero y nuestro tiro trasero y nuestro tiro delantero cosido y nada, lo que vamos a hacer es enfrentar los derechos de la tela y vamos a unir primero los laterales, ¿vale? Así que vamos a poner, como esta tela es elástica, vamos a poner primero un alfiler en la parte de arriba y otro alfiler en la parte de abajo, ¿vale? Y así ya vamos estirando la tela y colocándola para que esté bien repartidita y nos quede perfecto, ¿vale? Así vamos a ir colocándolo y poniendo alfileres. Y en el otro lado vamos a hacer lo mismo. Y lo vamos a coser igual, pues o con la remalladora o con la máquina plana. Si utilizamos la máquina plana, pondremos una aguja para jersey o de stretch, algo que nos cosa tejido elástico para que no nos salte la puntada. Este yo lo he puesto, he cosido una parte, luego veréis, con la aguja universal y me ha cosido perfectamente, pero bueno, depende de la máquina, ¿vale? Hay agujas que son destinadas para eso, que se llaman agujas de jersey y lo podéis usar perfectamente. Si probáis con la aguja universal y os funciona, pues fenomenal. Bueno, pues así ya tenemos unidos nuestros dos laterales y ya lo único que nos quedaría es unir la parte de dentro del pantalón. Así que enfrentamos la costura de los tiros y uno de las perneras en la parte de abajo y hacemos lo mismo. Estiramos bien la tela y vamos colocando, ¿vale? La costura que yo he hecho aquí para unir las dos telas la he cosido con puntada lista, con puntada recta. Y después lo que he hecho ha sido planchar bien esa costura para que me quede bien plana y que apenas se note, ¿vale? Y que no quede forma ni nada, ¿vale? Y la otra, bueno, pues hacemos igual. Vamos colocando alfileres y lo vamos a ir cerrando. Y lo vamos a coser, bueno, pues de igual manera.
Bueno, pues ya tenemos montado el pantalón y nos queda ya muy poquito. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues la parte de arriba de nuestra cinturilla y el bajo del pantalón, lo que vamos a hacer es remallarlo, ¿vale? Ya os digo, si no, lo pasáis con la máquina en zigzag y listo. Y la parte de arriba de la cinturilla lo vamos a meter hacia adentro 4 centímetros, que es lo que le habíamos dado en un principio, ¿vale? Así que vamos a ir cosiendo, que es por donde va a ir el elástico, y vamos a dejar un trozo como de unos 5 centímetros sin coser por donde vamos a meter el elástico, ¿vale? Esto ha sido con puntada plana. Yo he visto que quedaba elástico, lo podemos hacer, y si no, con puntada en zigzag, si la tela es muy elástica, con puntada en zigzag, ¿vale? Para que os tengáis la cintura elástica. Así que nada, pasamos la goma del elástico por aquí con la ayuda de un imperdible, lo sacamos por el otro lado, ¿veis ahí? Nos cercioramos de que esté bien recto, que no se dé la vuelta cuando lo estemos metiendo, y vamos a coser los extremos. Nos vamos a ir a la máquina, vamos a coser los extremos de la goma para que queden bien sellados, y luego coseremos el trocito que teníamos abierto de nuestra cinturilla, ¿vale? Así que nada, sin más, vamos a pasar a la máquina y coserlo. Bueno, pues metemos el elástico hacia adentro y ahora lo que vamos a hacer es coser, bueno, pues el trocito que habíamos dejado abierto para que no se nos salga el elástico. Y en el bajo vamos a hacer exactamente lo mismo, lo que hemos dicho. Le habíamos dado 2 centímetros en la parte de abajo del bajo, así que lo vamos a meter 2 centímetros porque el bajo ya lo tenemos remallado y lo vamos a coser. Bueno, veis aquí ya está cosido, veis aquí el bajo, lo que os decía, le he metido 2 centímetros hacia adentro. No le he querido hacer doble dobladillo porque es una tela muy gruesa y quedaría súper gordo. Y bueno, aquí veis que queda la costura, que apenas se aprecia, pero bueno, una vez que ya está puesto es como si estaría dentro del diseño, ¿vale? O sea, eso tener claro que tampoco es poner la costura en un sitio donde no moleste demasiado, está claro. Pero no pasa nada porque tengamos que añadir un trozo de tela si está bien añadido y equilibrado, ¿vale? O sea que ya veis ahí el bajo, veis la cinturilla que queda súper bien y es un pantalón que se hace rapidísimo y que lo podemos hacer de la tela que más rabia nos dé. Así que una vez que ya os lo he enseñado, vamos a ver el resultado final para que veáis que queda súper bien. Ya veis, es un pantalón súper cómodo de llevar, muy fácil porque no molesta nada, no se hace en un momentito y depende de la tela que hagáis, pues queda un pantalón más rico o un pantalón más trotero, o sea que eso ya está en vuestra mano. Espero que os haya gustado el comienzo de vuelta al canal y nos vemos el miércoles que viene con un nuevo tutorial. ¡Chao!